Hola jóvenes, la clase de hoy correspondiente para el segundo año de bachillerato del Centro Escolar Cantón de la Chital de bachillerato a distancia de la asignatura de matemática es la elipse. Para iniciar vamos a partir de una pequeña definición de qué es la elipse, que en términos generales es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Ya vamos a ver cuáles son estos dos puntos fijos focos y cuáles son cada uno de los elementos que contiene una elipse. Vamos a enlistar todos los elementos y vamos a definirlos brevemente, los elementos que contiene una elipse. Tenemos que una elipse tiene focos, que son dos puntos fijos que van del foco 1 al foco 2, o es decir, foco primado, que sería el foco 1, y F, que sería el foco 2. También tenemos el eje focal, que no es nada más que una recta que une el foco 1 con el foco 2. También tenemos el eje secundario, que es la mediatriz del segmento F1 y F2. También tenemos el centro, que es donde se intersectan los ejes. Veremos de que esto es para el caso que tenemos una elipse con centro en el punto 0,0, pero vamos a ver otros casos en los cuales no necesariamente el centro está en la intersección de los ejes del plano cartesiano, sino en la intersección del eje mayor y el eje menor, que ya vamos a ver cuáles son. También tenemos los radiovectores, que van a ser aquellos puntos que van desde un foco hasta un punto de la elipse y posteriormente va hacia el otro foco. La distancia focal, pues, es aquel segmento que une el foco 1 y el foco 2. También tenemos los vértices, que son 4. Tenemos el vértice A1, el vértice A2, el vértice B1 y el vértice B2. El eje mayor, que es la longitud que va del vértice A hasta el A2, y el menor, que es el segmento de longitud que va del vértice B1 al vértice B2. Tenemos el eje de simetría, que son las rectas que contienen el eje mayor y el eje menor. Y tenemos el centro simétrico, que va a coincidir siempre con el centro de la elipse. Podemos ver de forma gráfica cada uno de los elementos de la elipse. Tenemos el foco 1, tenemos el foco 2, tenemos el vértice A1, el vértice A2, vértice B1 y vértice B2. Tenemos los radiovectores, que va desde un foco hacia un punto de la elipse y posteriormente regresa al otro foco. Este punto puede estar ubicado en cualquier parte de la curva verde de la elipse, y la suma de estas dos distancias siempre va a ser la misma, sin importar en qué punto esté ubicado, en qué lugar esté ubicado ese punto de esta línea verde. Tenemos el eje mayor, que va desde el A1 hasta el A2, el eje menor, que va desde el B1 hasta el B2. Tenemos el centro de simetría, que coincide con el centro de la elipse, en este caso en el punto 0,0, que está acá, y esa es la representación de cada uno de los elementos de la elipse. Vamos a ver cómo se calculan cada uno de estos elementos. Vamos a partir de cuál es la ecuación para una elipse, o cómo se representa matemáticamente mediante una ecuación una elipse. Se representa mediante esta ecuación: x menos h al cuadrado entre 2a cuadrado más y menos k al cuadrado entre 2b al cuadrado igual a 1. En términos generales, así se escribe lo que es la ecuación de una elipse.
No es la ecuación general, no vamos a confundir. Esta es la ecuación canónica de una elipse, para el cual posteriormente vamos a calcular cada uno de los elementos anteriormente vistos. El centro de la elipse se va a encontrar en el punto h, k. Quiere decir de que si tenemos una ecuación, por ejemplo, x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado, eso significa que nuestro valor de h y nuestro valor de k es 0. Siempre que los valores de h y k sean ceros, no se escriben en esta ecuación, simplemente se escribe la letra o la variable x y y elevadas al cuadrado. Tenemos los vértices de la elipse que se encuentran en las siguientes coordenadas. El vértice A1 va a ser calculado o determinado con el valor de A, su negativo, y se le va a sumar el valor de h. Eso siempre y cuando h sea positiva. Si es negativa se resta y se coloca el punto de y, el valor de k. Para el A2 se pone el valor de A positivo y se le va a sumar el valor de h, o se le puede restar dependiendo de el valor que tenga h. En los ejemplos que vamos a realizar más adelante van a poder observar cómo se realiza este cálculo. Para B1 el valor de h lo colocamos tal y cual, sea positivo o negativo, y vamos a calcular el valor de y como el negativo del valor b, y a ese le vamos a sumar o restar el valor de k. Va a depender de la naturaleza de la elipse o de la ecuación de la elipse que tengamos. El vértice B2, siempre el valor de h ya sea positivo o negativo, que eso nos lo dice la ecuación inicial, y a ese valor de y, para determinarlo, le vamos a tomar el valor positivo de b y le vamos a sumar o restar el valor de k, dependiendo de la naturaleza de nuestra elipse. Los focos, ¿dónde están ubicados? Pues los focos están ubicados dentro de la elipse, como ya lo vimos en la descripción anterior. ¿Y cómo los vamos a calcular? Vamos a calcularlos a partir de estas ecuaciones. Vamos a tomar el negativo, la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, y ese valor va a ser negativo. Le vamos a colocar el valor de k, y el foco 2 va a ser la raíz cuadrada positiva del a cuadrado menos b cuadrado, y el valor de y va a corresponder a k. El eje mayor está dado por el valor de 2a. Ya teniendo nuestro valor de a, lo multiplicamos por 2 y ese va a ser el valor del eje mayor. El eje menor está determinado por 2b. Ya calculando nuestro valor de b, vamos a multiplicarlo por 2 y ese sería nuestro eje menor. Perdón, aquí hubo un error, aquí es eje menor, no mayor. Ahí corrigen en sus apuntes, por favor. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos que encontrar cada uno de los elementos de la elipse y graficarla. Tenemos la elipse x cuadrado entre 9 más y cuadrado entre 4 igual a 1. ¿Qué significa esto? La ecuación general que teníamos era x menos h al cuadrado entre a al cuadrado más y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. A partir de esa ecuación nosotros vamos a determinar cada uno de los elementos de nuestra elipse. Iniciamos con el centro. Iniciamos identificando quién es h y quién es k. Como les mencionaba anteriormente, si aparecen las ecuaciones solo de esta forma, solo la variable x al cuadrado y y al cuadrado, eso quiere decir que h es igual a 0 y k es 0. Si a la hora de escribir la ecuación de la elipse no escribimos el 0 restando o sumando, ¿por qué? Porque no afecta en nada a nuestra ecuación canónica de la elipse, no nos afecta en nada, por el cual
no se colocan. Entonces nuestro centro de esta elipse va a estar en el punto centro 0,0. Luego determinamos cada uno de los valores o identificamos nuestro valor de A. El valor de A siempre va a estar abajo de la variable X, y el valor de B, el valor de A lo tenemos al cuadrado. Luego despejamos A sacando raíz cuadrada a ambos lados, y lo que nos queda es A, raíz cuadrada de A cuadrado es A, y al otro lado colocamos raíz cuadrada de 9. ¿Cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 9? Es 3. Ahora identificamos el valor de B, que es 4, el B cuadrado es 4, que siempre va a estar debajo de la letra Y. Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados, y eso nos queda de esta forma. Raíz cuadrada de B cuadrado es B, raíz cuadrada de 4 es 2. Y ya tenemos nuestro valor de A, nuestro valor de B, nuestro valor de A cuadrado y B cuadrado. Luego calculamos lo que son los focos. Según la ecuación que teníamos arriba de cómo determinar los focos, tenemos que hacer el negativo de la raíz cuadrada del cuadrado de A menos el cuadrado de B. Sustituimos esos valores de A cuadrado, que es 9, y sustituimos B cuadrado, que es 4. Realizamos esa operación y nos queda que 9 menos 4, 5, y el valor de K sabemos que es 0. Le colocamos 0,0 luego de realizar la operación, recordando siempre que lleva el valor negativo. Este foco 1 es negativo, y acompañado del valor de K, que en este caso es 0. Si sacamos la raíz cuadrada de 5 para ubicarla en el plano posteriormente, nos queda que la raíz cuadrada de 5 es 2.2, pero por el negativo que tenemos acá nos queda menos 2.2,0. Ese es el punto en el cual se va a ubicar nuestro foco 1. Calculamos el foco 2, recordando que es de la misma forma, solo que positivo. Tenemos que el foco 2 es la raíz cuadrada del valor de A al cuadrado menos el valor de B al cuadrado. Sustituimos esos valores. A es 9, A cuadrado es 9, perdón, y B cuadrado es 4. Realizamos esa operación, nos queda que la raíz cuadrada de 5,0, siempre el valor de K, porque es un punto que vamos a ubicar en el plano, y al sacar la raíz cuadrada, pues nos queda que el foco 2 está en el punto 2.2,0 positivo, recordando que el foco 2 siempre va a llevar un valor positivo acá. Ahora que ya tenemos calculado nuestro centro, nuestro valor de A, nuestro valor de B, nuestro foco 1 y foco 2, encontramos los vértices de nuestra elipse, que los vamos a encontrar de esta forma. Ubicamos que el valor de la elipse, si recuerdan, era el valor del vértice 1 es el valor de A negativo. ¿Quién es A? Es 3, la llevamos con todo y nuestro signo y se la colocamos acá. En este caso es positivo, siempre nos va a quedar negativo, y coma K, que es 0. Acá si le sumamos H, nos quedaría 0. Nos quedaría siempre, perdón, menos 3, porque el 0 no nos afecta en nada. Para el vértice A2 es el valor positivo de A, que es el que ya determinamos acá, y simplemente lo colocamos. Si le sumamos H, que es 0, siempre nos queda 3 y el valor de K es 0. Para el vértice 2, el primer valor es H, como H es 0, colocamos 0, y el segundo valor es el valor de B negativo, que es el que ya determinamos acá. Como está positivo, lo llevamos con todo y signo, y nos queda menos 2 más K sería 0, menos 2 más 0 nos queda siempre menos 2, y así el valor de B2, que sería
0, el valor de h, y el otro valor está dado por el valor de b positivo más el valor de k. Nos lo llevamos con todo y signo, positivo nos queda 2, al sumarle 0 nos queda 2 positivo siempre. Ahora vamos a graficar todos estos elementos de nuestra elipse. Dibujamos el plano, tenemos nuestra elipse, ubicamos, perdón, aquí este punto amarillo se me quedó ahí, pero vamos a empezar de acá a graficar los vértices, que sería el centro inicialmente, vamos a graficar primero el centro del elipse, que es en el punto 0,0, es decir, el origen del gráfico o del plano cartesiano. Luego vamos a graficar los focos, que sería el foco 1, que está ubicado en qué punto dijimos, menos 2.2 en X y 0 en Y, es decir, está sobre el eje X. Graficamos el foco 2, está en el valor 2.2 positivo sobre el eje X y 0 sobre el eje Y, entonces este valor nos queda sobre el eje X. Luego el vértice A1, que está ubicado en el punto menos 3 en X, 0 en Y, es decir, sobre el eje X. Ahora el vértice 2, A2, que está en el punto 3 positivo de X, es acá, y 0 en Y, entonces es sobre el eje X, el A2. Luego el B1, que tenemos 0 en X y menos 2 en Y. Luego el B2, que tenemos 0 en X y 2 positivo en Y. Estos son todos los elementos del elipse graficado que posteriormente ustedes lo van a hacer en su tarea. Los vértices no es necesario, los otros, el eje focal, que era de acá hasta acá, a cualquier punto de la elipse, de un punto del foco, eso no es necesario. Esto es lo que me interesa que capten y logren reproducir en los ejercicios que vamos a tener como tarea. Vamos a ver otro ejemplo, que es calcular la elipse. Ahora, si se fijan, tenemos los valores de Y y valores de H y K. ¿Qué es lo que hacemos primero? Identificar nuestro valor de H, nuestro valor de K. Si el valor de H acá, el X, está negativo, quiere decir que H va a ser positivo. Si el 2 estuviera X más 2, aquí el H fuera menos 2. Aquí si tenemos Y más 1, entonces el K es negativo. Si tuviéramos Y menos 1, el K fuese positivo. Identificamos quién es A cuadrado, que sería 4, que es el que está acompañando siempre abajo a X, y B cuadrado, que es el que está debajo de Y. Calculamos los focos, que sería el negativo de A cuadrado menos H, en este caso, menos B cuadrado, perdón, y el foco 2, 4, sería A cuadrado menos B cuadrado. Recuerden que el foco 1 es negativo afuera de la raíz y el otro es positivo. Entonces tenemos, perdón, ahí errores técnicos, problemas técnicos. Tenemos el centro, está en el punto 2, menos 1. El valor de A, sacamos raíz cuadrada a ambos lados y tenemos de que A es 2. El valor de B, sacamos raíz cuadrada a ambos lados y tenemos que es 1.4. Al realizar los cálculos del foco, tenemos de que el foco 1 es raíz de menos 2 menos 1, calculamos la raíz, nos queda que es menos 1.4. el valor de
K es 1, perdón, aquí fue un error técnico, aquí no es 0, aquí es menos 1, recuerden que es el valor de K el que va acá, tenemos menos 1, para el otro es igual positivo, solo que el valor de la coordenada X hoy es positivo, no negativo como el anterior, y tenemos nuestros dos puntos focales, menos 1.4, menos 1 y 1.4, 1, menos 1, perdón, aquí es menos 1, anoten ahí que es menos 1, permítanme y lo corrijo, es menos 1 ese valor que tenemos acá. Vamos a hacer las correcciones para que queden bien. Menos 1, estos no son ceros como les mencionaba, son menos 1, que son los valores que corresponden al valor de K, son menos 1. Ok, vamos a guardar los cambios. Ahora ya tenemos guardado eso. Volvemos a nuestra presentación con nuestros siguientes cálculos. Ya teníamos el centro, ya teníamos valor de A, valor de los focos 1 y 2. Ahora los vértices, que son el valor de A, que lo tenemos acá, negativo. Si recuerdan, el valor de A1 es el valor de A negativo más o menos el valor de H. En este caso, como H es positivo, sumamos 2. El valor de K siempre va a ser negativo, ese no se afecta. ¿Y qué sucede cuando sumamos menos 2 más 2? Nos queda 0, menos el valor de K, que es menos 1. Para el A2, ahora es el A positivo, y le vamos a sumar el H, coma el valor de K. Entonces K es menos 1, y al sumar 2 más 2 nos da 4. Este sería el valor del vértice A2. Hacemos lo mismo para el vértice B1, perdón, aquí no es B2, aquí es B1. Tenemos que es 2, vamos a cambiar también para evitar esos malos entendidos después y que al final ustedes vean a qué corresponde cada uno de los elementos de la elipse. Ya tenemos el valor de B2, de B1, perdón, que recuerdan es el valor de H, que es 2, con todo y signo no lo llevamos siempre, que es positivo, aquí va positivo. Si fuese negativo, aquí tendría que ser negativo. Y el valor de B, negativo, 1.4, como está positivo, y hay que usarlo negativo, tenemos menos 1.4, y a ese le restamos el valor de K, que es menos 1. En este caso se resta porque K es negativo. Si K fuese positivo, aquí se sumara. Y nos queda nuestro punto de B1 como 2, menos 2.4. Hacemos lo mismo para el B2, que sería el valor de H, que es 2, queda igual, aquí perdón, y el valor de B positivo, como aparece en el cálculo de cada uno de los vértices inicialmente que vimos. Y tenemos de que a 1.4 le vamos a sumar 1, así que, perdón, aquí es resta, resta, esto es una resta, esto es una resta, entonces tenemos la resta. Ya teniendo todos nuestros elementos calculados, tenemos que acá es una resta, es menos 1.4 menos 1, eso nos queda 0.4, entonces nuestro punto nos queda 2,0.4. Vamos a ubicar
estos puntos en el plano. Esta no le pude hacer la gráfica bonita, pero tenemos nuestro centro en el punto 2 en X. Nos ubicamos en 2 en X, es este, y menos 1 en Y, y donde se cortan o intersectan las dos rectas es el punto del centro. El valor del vértice A1, que es acá, en el valor de 0 en Y, perdón, que es 0 en X y menos 1 en Y, es decir, está sobre el valor menos 1 del eje Y. Ahora el valor de A2, que es 4 en X y menos 1 en Y, es decir, menos 1 en Y, 4 en X, es acá. El B1, perdón, es 2 en X, es acá, y menos 1 en Y, que es acá, es este punto de acá. Y así el B2, que es 2 en X y 0.4 en Y, que es ese punto de ahí. Ustedes cuando hagan sus gráficas traten de hacerlo a mano alzada, lo mejor parecida posible. Eso sería todo. Traten de hacerlos más o menos así como esta que está acá. No es una circunferencia, pero traten de dibujarla lo más bonito posible. Eso sería todo para la clase de ahora. Esperemos la próxima. Esta fue una primera prueba que hice. Ahí cometí unos errores de digitación, errores de dedo que se me fueron. Voy a tratar de hacer con más tiempo la otra presentación, y ya en unos momentos les mando la tarea. Gracias.